Puerto Belgrano y baterías. Tiradores especiales de la Infantería de Marina de la Armada Argentina y del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de Norteamérica llevaron a cabo un simposio de intercambio de conocimientos que se desarrolló durante 5 días en instalaciones de la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar, FIVE, y del Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de Marina, COE. Participaron 5 militares estadounidenses y una treintena de tiradores especiales del Batallón de Infantería de Marina N Grado 2, BIN 2, de la Agrupación Comandos Anfibios, APCA, y de la FIVE. También asistieron a algunas jornadas expertos en balística y armamento del ámbito civil especializados en tiro deportivo de precisión. Fue un intercambio de experiencias muy productivo, señaló el encargado de materializar el simposio, suboficial principal Fernando Petri, quien presta servicios en el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, COA, y además lleva adelante los cursos y proyectos de tiradores especiales. Trabajamos en el aula y el terreno con instrucción propia y experiencias de ellos, y se compararon diseños curriculares, bibliografías, adiestramiento del tirador, limitaciones propias del armamento y trabajo en equipo, detalló Petri. Destacó que uno de los invitados extranjeros fue el sargento mayor Gabriel Macías, encargado de la Escuela de Francotiradores del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de Norteamérica, con experiencia de combate en la guerra de Afganistán y en el conflicto en Irak. Pudimos nutrirnos de otras formas de trabajar, de otras doctrinas y de la experiencia que tienen ellos como tiradores en el campo de combate, y ver dónde estamos parados. Trabajamos distinto, pero no estamos lejos y esta experiencia es muy enriquecedora para ambas partes, concluyó el suboficial principal Petri.